es un privilegio de verdad estar nuevamente aquí con ustedes. Y bueno, acá mi querido Fernando le llamamos Jarrito. Y bueno, ahora ya no vivimos en Zapopan, Gerardo, es Jarrito de Tlaquepaque. Han oído, yo creo que ustedes esa expresión, ¿verdad? De que cuando una persona es muy sentida, Jarrito de Tlaquepaque. Eh, Brevemente les comento que, bueno, pues por la gracia de Dios, hace casi 3 semanas, ya pudimos hacer la compra de una casa por medio de préstamo bancario y de Infonavit también. Ha sido una carrera de paciencia con muchos detalles que tal vez en otra ocasión les podríamos explicar, pero gracias a Dios, bueno, ahí estamos en la casa con una caja aquí, otra caja por allá. Liz no vino ya a la iglesia porque supuestamente hoy nos van a poner el internet, por eso estoy yo aquí. No tenemos internet en casa. Y bueno, mis hijos están ahí como loquitos con el internet, ya saben, los adolescentes con las redes sociales. Pues todo esto solamente para decirles brevemente lo que ha pasado por acá. Y lo que decías, Gerardo, antes de comenzar el mensaje, pues sí, Dios nos permitió estar en Turquía y hace una semana nos permitió conocer a 3 turcos que tienen un restaurante turco por acá en la ciudad y fuimos a verlos y practicamos el turco y bueno, ahora el paso siguiente es estar ahí en contacto con ellos, hacer amistad y bueno, pidiendo que Dios abra su entendimiento y sus corazones para que ellos puedan venir a Cristo. Entonces, fue bonito, creo que para ellos fue también bonito en el sentido de que pudieron hablar un poquito su lengua, aunque no lo hablamos como ellos, pero tenemos la capacidad de comunicarnos. Entonces, pues Dios sigue abriendo oportunidades para compartir el Evangelio y ahí estaremos con ellos, ¿no? Después podríamos pasarles los nombres para que nos ayuden a orar por ello. Pues bueno, así a grosso modo esto es, ¿verdad? Y Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo la da. Quiero comentarles que al estar estudiando este capítulo que me asignaron, el capítulo 8, que habla acerca de hablar la verdad en amor, realmente fue un examen introspectivo para mí, porque muchas veces cuando compartimos siempre pensamos en las personas, esto sería bueno para fulano, esto sería bueno para sutano, pero realmente Dios quiere que trabajar primero en nosotros para que también así podamos reflejar su palabra mediante nuestra vivencia y, ¿por qué no?, mediante reconocer nuestras fallas. Y esto fue para mí el poder estar recordando esto, que Jesús vino a darnos su paz, que Él no dio esa paz como el mundo la da. Entonces, como vamos a ver un poquito más adelante, y ya para entrar en tal vez los 20 puntos en los que yo resumí el libro y las cosas que están ahí, que me hicieron reflexionar y pensar, y espero que también para ustedes, hermanos, les haga igualmente reflexionar, es que esta paz que Jesús dio va básicamente en 2 direcciones. Y la primera es hacia Dios y la segunda es hacia tu prójimo. Por lo menos son estas 2 direcciones. La paz va hacia Dios y después hacia tu prójimo. ¿Por qué hacia Dios? Porque obviamente antes de conocer a Jesús estábamos enemistados, no teníamos una relación con Dios, éramos enemigos de Dios, éramos ajenos a todas las cosas de Dios, pero Dios en su misericordia al enviar a Jesús y compartir su palabra con nosotros y su Santo Espíritu convenciéndome de pecado, fue entonces que yo llegué a tener una relación con Dios por medio de Jesús, y ahí es donde entonces esa paz vino de Dios hacia mí, para ponerme en paz, para ya no estar más enemistado, sino entonces esa paz estar en relación con Dios.
Y la otra dirección es hacia el prójimo, porque si ya ya tengo esta paz con Dios por medio del Evangelio que me mostró mi incapacidad de relacionarme con Dios, pero que ahora, por los méritos de Jesús, puedo estar unido a Él, entonces ahora también Él me da esa capacidad en el Espíritu de poder también amar a mi prójimo. Y puedes voltear a ver ahí las personas que están a tu lado. Tal vez algunas de ellas las conoces, tal vez algunas de ellas otras no, pero Dios te da la capacidad de poderlas amar. Y si te pones a pensar qué puede haber de similitud entre esa persona y tú, o aún puedes pensar en tu vecino, en tu compañero de trabajo, en la persona que ves seguido cuando sales a trabajar, aún en las personas que no te caen bien, pues son tu prójimo. Y esa paz tiene que correr también hacia él. Si no, mírate a ti mismo. Dios, él volteó a verme a mí para ponerme en paz, para tener una relación con él, pero también ahora quiere que esa paz fluya hacia los demás. Pero cuando hablamos de eso, obviamente el tema de este capítulo del libro entonces es hablar la verdad en amor, porque si entramos en materia, la verdad es que cada uno de nosotros somos bien diferentes. Hace años en alguna ocasión hablé acerca de, por ejemplo, los discípulos. Piensa en ellos, siendo tan diferentes, de trasfondos tan diversos, Dios los trajo juntos y empezaron ellos a tener que aprender a convivir unos con otros. Y así hemos tenido que aprender tú y yo en diversos escenarios. En tu familia, por ejemplo, los que somos casados, cuando nos casamos y aún a la fecha de hoy, vemos que somos tan diferentes los hombres de las mujeres después de 1 año, 2 años, 5, 10, 15, los años que tengas de casado. Somos tan diferentes. Has tenido que estar en un ambiente de trabajo en el que tienes un tiempo ahí, no sé cuántos años. Has tenido que aprender a convivir con tus jefes, con la forma de hablar de las personas que están ahí, que muchas veces no te edifican. Y más bien tú tienes que ser, como acabamos de cantar hace un momento, ¿verdad? Ser luz y brillar, y no estar escondido, sino brillar y no ser como ellos son para nosotros. Hablar la verdad en amor es parte de lo que dice, y el autor menciona algunas de las cosas. Dice que las palabras usadas correctamente promueven el entendimiento y propician el acuerdo. Promueven el entendimiento y propician el acuerdo. Nosotros en cualquier escenario que estamos tenemos que estar constantemente en comunicación unos con otros. Pero tal vez tú ahorita estás pensando específicamente en alguna situación, en tu vecindario, en tu trabajo, en tu matrimonio, en la misma iglesia también, porque somos tan diferentes, pues estamos ahí. Sin embargo, estas palabras que nosotros externamos pueden promover un entendimiento o pueden propiciar desacuerdos. Eso es parte de lo que se da en estas situaciones, en nuestras relaciones que tenemos como seres humanos en diferentes escenarios que tenemos. Pero hablando la verdad en amor nos ayuda a hacerlo. Pero seamos sinceros, es fácil muchas veces hablar esta verdad con la gente. No sé para ti, para mí es difícil, sin embargo es necesario a veces confrontar o a veces hablar. Sin embargo, cuando confrontamos, el autor del libro en el capítulo 8 nos muestra 2 ejemplos. El primero pone ahí a Jesús y bueno, menciona a él, por ejemplo, con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Dice que Jesús no fue a restregarle su pecado, su estilo de vida, la manera en que ella vivía, sino que pasó la mayor parte del tiempo diciéndole palabras hablando de la vida eterna, hablándole de la esperanza,
hablándole de que el Mesías venía y finalmente él diciéndole que él mismo era el Cristo el que hablaba con ella. Nos dice entonces el autor que la mayor parte del tiempo que habló Jesús, en este caso en específico, en este ejemplo, fue hablando palabras realmente de gracia, palabras que promovieron ese entendimiento y propiciaron un acuerdo. Por supuesto, Jesús es Dios mismo, pero él fue llevando de una situación bien ordinaria cuando le dice, mujer, dame de beber, hasta declararle y decirle, yo soy el Cristo el que habla contigo. Y de esta manera el autor nos anima entonces a que nosotros, cuando haya diferencias, nos fijemos en dar palabras que promuevan entendimiento y propicien un acuerdo, más que divisiones. No sé para ti cómo es. De hecho, yo te decía hace rato que para mí fue un autoexamen, porque yo veía esto en mi matrimonio, 18 años de casados, muy diferentes, una esposa que tiene 1000 ideas por hora, pero que siempre está pensando en el bienestar de la familia, en los hijos, en que hagamos lo que a Dios le agrada como familia. Y muchas veces yo no estoy de acuerdo y he tenido que mostrar ese desacuerdo. Y ese no es el problema. El problema, como estamos hablando, es que muchas veces lo hacemos con palabras que lastiman. Y si le pones el estrés del día a día, el estrés de que tienes que salir a trabajar, el estrés de que tienes que cumplir las tareas que tengas que hacer, el estrés de cualquier situación que tengas, si estás pasando enfermedad o cualquier situación, lo económico que muchas veces no tenemos en orden nuestras finanzas, pues obviamente cuando tú hablas, aquello en lugar de propiciar un entendimiento se vuelve como espadas que tú lanzas con tu boca y lastimas y hieres a esa persona y muchas veces a las personas que tienes más cerca. Y yo les digo que es un examen y estoy hablando para mí mismo. Yo sé que tal vez tú tienes situaciones en tu vida también que corregir, pero yo estoy hablando para mí mismo, porque de hecho hoy mismo también en la mañana tuve que recordar que yo le decía a mi esposa desde un principio y ella me decía que una de las cosas que yo le enseñaba era a pedir perdón. Y el perdón nos ayuda para corregir aquellas cosas que estamos haciendo mal y obviamente poder mantener bien con una relación. Y esto es algo que yo había dejado de lado y de hecho en la mañana tuve que decirle, ¿sabes qué? Perdóname porque no he sabido tratarte a ti como un vaso más frágil, que eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces tuve que decirle eso, obviamente ella me perdonó y tengo que entonces trabajar más porque en el día a día se nos olvida y lanzamos más bien palabras que lastiman en lugar de palabras de edificación, palabras que propicien acuerdo, como dice aquí este autor. Y un segundo ejemplo que él menciona también, por supuesto, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, como acabamos de cantar, pero también la Biblia nos da un ejemplo, digamos, a nuestro nivel. El apóstol Pablo lo menciona, y específicamente cuando él se dirigió a la gente de Corinto. Y cuando se dirige a la gente de Corinto, dice el autor que tuvo que tratar ahí, pues, diferencias, pleitos entre los cristianos, inmoralidad sexual, el abuso de la cena del Señor, abuso de los dones espirituales. En la primera carta tuvo que tratar una variedad de problemas el apóstol Pablo. Pero el autor dice, sin embargo, no obstante que el apóstol Pablo tuvo que tratar esas situaciones difíciles, en su trato amable, en su saludo lleno de esperanza, muestra y él va a la base de todo, que es lo que Cristo ha hecho en la vida de estas personas. Lo que Cristo hizo en la vida de los corintios fue algo que nadie más podía hacer. Y a esto es a lo que Pablo atenta, por eso dice que se dirige a los cristianos en Corinto, que tienen que cambiar muchas cosas, pero son ellos agentes que recibieron la gracia y el amor de Dios. Dios decidió salvarnos, como decidió salvarte a ti,
y como decidió salvarme a mí. Es el ejemplo que pone aquí el autor para decirnos entonces que recordando esto hay que recordar lo que Dios ya había hecho a través ya había hecho a través de Cristo en ellos. Y yo creo que al estar escuchando esto, tú y yo podemos decir lo mismo. Nuestras vidas están en las manos de Dios, sencillamente porque Cristo vino a nuestra vida un día. Y por eso es que entonces lo que te mencionaba al principio, Dios nos dio una paz y esta paz vino de Dios hacia mí, pero también ahora quiere que esta paz vaya hacia mi prójimo. En otras palabras, que tenga buenas relaciones interpersonales. Solo tú que me estás oyendo sabes cómo tienes una relación con el que está ya a tu lado, si es tu familiar o hermanos en Cristo, o además de hermanos en Cristo vecinos o compañeros de escuela o compañeros de liderazgo, de ministerio. No lo sé, pero tienes relaciones personales en las que tú necesitas hablar necesariamente para tratar los temas referentes al ámbito donde estés, pero este hablar debe de ser sazonado con sal, y en particular cuando haya diferencias. Por eso el capítulo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4, dice hablar la verdad en amor. Y hablar la verdad, como hemos dicho, a veces no es tan sencillo, porque no es parte de nuestra cultura, y más como mexicanos. No sé allá en Uruguay cómo son, pero los mexicanos muchas veces no hablamos directo las cosas, generalmente hablando. No hablamos las cosas y más bien las platicamos con alguien más. Pero si las hablamos con alguien más, entonces ya se vuelve un chisme. Y en lugar de arreglar las cosas, ya entonces ya hice un chisme. Y al estar yo diciendo o comunicando la cosa a alguien y hacerse un chisme, esa persona que escuchó seguramente va a cambiar alguna palabra o algo que no fue como yo lo dije, y se lo va a decir a otro, y entonces ahí va la bolita, como ese jueguito del teléfono descompuesto que tal vez ustedes han jugado, y el mensaje original ya llegó a estar completamente distorsionado. Y al llegar ese mensaje distorsionado a otros, pues obviamente van a hablar de la persona que envió ese mensaje original y ya es completamente un desorden. De ahí que la palabra de Dios nos dice, habla en verdad, en amor, unos a otros. Y no es tan fácil hacerlo. Por eso estos dos ejemplos que menciona el autor, dice que hay que tenerlos muy presentes, muy en cuenta. Y bueno, por aquí también él nos menciona que no vamos a estar buscando a todos. Dice, de hecho, él aquí el punto que saqué desde el libro dice, cuando necesitamos hablar a otros acerca de sus fallas, debemos pedir la ayuda de Dios para resistir la tendencia de machacar a la gente con sus fallas. Muchas veces tenemos esa tendencia de querer, dice él aquí, usa la palabra machacar o moler o triturar o estar machacando esa situación. Y obviamente aquí entra la personalidad de cada uno de nosotros. Algunos somos muy flemáticos, que si no vemos una cosa en orden, nos molesta, ¿verdad? Hay otros que son más sanguíneos y hasta se ríen de las cosas. Y obviamente si el sanguíneo se ríe de que algo está en desorden, pero para el flemático es bien importante de que algo, un vaso no está en su lugar, o un mueble, una cuchara, o una cosa en tu casa, una herramienta en tu trabajo, o tu computadora no tiene los archivos en orden, lo que sea, pues para el flemático va a ser algo muy fuerte y que le va a molestar, mientras que para el sanguíneo va a ser, ay, mira cómo quedaron las cosas, cómo las dejé. Y obviamente hay dos personas con personalidades diferentes que al ver una cosa lo ven desde el punto de vista de ellos, pero si no aprendemos a hablar la verdad en amor, esa verdad en amor puede
¿Qué es lo que muchas veces pasa en nuestras relaciones interpersonales? Y muchas veces por no hablar las cosas en amor quiere decir considerar al otro como a ti mismo, pues entonces las cosas se rompen relaciones. ¿Cuántos divorcios no tenemos que ya son más estadísticas? Y tristemente entre los cristianos hay muchísimos divorcios y situaciones. ¿Cuántos amistades en el trabajo o en tu vecindario, tal vez amigos de tiempo y que después quedan completamente deshechos? ¿Cuántos ministerios de liderazgo que a veces trabajan juntos por años, pero por no saber tratar una situación, por no tener la humildad de reconocer mi falla yo y la otra parte, en lugar de hablar esto, se rompen? ¿Cuántas iglesias se han dividido? Entonces, es bien importante por eso que aprendamos a hablar la verdad en amor. Y cuando decimos también la verdad, nos referimos a ese absoluto que Dios deja establecido en su palabra de cómo tratar las cosas. No la verdad o las verdades que está manejando el mundo y que muchas veces las está trayendo a la iglesia. Tenemos que aprender a reconocer los absolutos, las cosas que Dios dejó dicho para que así nos dirijamos y no caigamos en el juego del mundo. Pablo también nos anima, ustedes ya estudiaron Romanos, capítulo 12, nos anima a que nuestra mente sea transformada y que no nos hagamos al molde del mundo, sino que nos transformemos, pero por medio de la renovación del entendimiento de la palabra. Y aquí tenemos un muy buen exponente de esto, ¿verdad? Por medio de la música, Fernando nos llevó a meditar, como decía Gerardo, ¿verdad? No sabemos si cantar o si escuchar, porque es un deleite poder escuchar la palabra de Dios. Y creo que es un muy buen exponente para poder reflexionar las verdades de lo que Dios nos dice en su palabra. Así es que es esto, y con todo esto, como yo les dije, para mí fue un autoexamen. Y miren, dentro de este autoexamen, una de los versos que vino a mi mente y que lo tuve este tiempo machacándolo en mi mente, reflexionándolo, fue cuando Jesús habla en el Sermón del Monte y bueno, habla en Mateo 5 de no juzgar para no ser juzgados, pero en particular en el versículo 5 donde le dice a la gente, hipócrita, le dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Saca primero la viga de tu ojo y después quieres sacar o puedes sacar la viga, la paja del ojo de tu hermano. Y muchas veces por nuestro crecimiento espiritual o por nuestra personalidad, vamos por la vida queriendo sacarle la paja a todos. Cuando no volteo a ver que, como Jesús dice aquí, la viga está en el ojo tuyo, primero saca tu viga y ya después te fijas. Porque si no es bien fácil empezar a decir, mira, ya viste cómo se viste, mira, ya viste cómo habla aquel, mira cómo trata a su esposa ya viste esos niños malcriados, cómo los tienen sus padres. Y ahí vas por la vida juzgando a todos. Y hay cosas que uno ve y puede hablar, sí, pero tienen su tiempo, su momento y hablar, pero no caer en ese juego de estar solamente queriendo sacar la paja del ojo de todos los que están a mi alrededor cuando yo estoy. Si no, van a estar como aquel chiste que una vez me contó mi esposa, ¿no? Que iba un loquito ahí en el periférico y se oyó en las noticias de repente que le dijeron ahí, cuidado, cuidado, hay un loco que va en sentido contrario. Y el loquito dice, uno, son muchos, porque todos, en la opinión de él, todos estaban mal, él era el que estaba bien, cuando él era el que iba en sentido contrario. Y muchas veces vamos así por la vida, queriendo sacar la paja de Fernando, la paja de Gerardo, de Pedro, de Carmen, de quien sea, de todos los que están a mi alrededor. Y yo, con una viga en mi ojo que por ser ciego, no me deja ver, no me deja
entender lo que Dios quiere hacer en mi vida. Así es que mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da, y aprendamos a hablar la verdad en amor. Y miren, parte de esto, Dios quiere, y en el libro menciona algunos otros puntos importantes también, como pedir a Dios que haga un cambio grande en tu corazón. Yo no sé en qué momento de tu vida estás, pero yo creo que todos hemos estado en un momento, otra vez hablando de mí, en el que camino con Dios, Dios viene a mi vida, Jesús viene a mi vida, me salva, y empiezo a reunirme a la iglesia, pero la verdad no había crecimiento en mi vida, no leía la Biblia, no meditaba en su palabra, no memorizaba, que ahora creo que ya está pasando de moda, ¿verdad? El memorizar, cuando memorizar la palabra de Dios nos ayuda a estar reflexionando y realmente asimilando su palabra. No hacía nada de eso, entonces mi crecimiento era nulo, y si yo con esa formación iba a la iglesia, pues lo primero que veía eran las fallas de todos y caía en lo que dice el autor de aquí: empezar a criticar a todos, empezar a machacar las ideas de todos, no estoy de acuerdo, etcétera. Pero cuando la palabra de Dios entra, y como dice en Hebreos, que es como espada de dos filos que penetra hasta el alma y discierne los pensamientos, entonces esa bendita palabra empieza a hacerme ver y decir: oye, ¿no crees que eres tú ese que está buscando sacar la paja de todos, hablando de mí? Saca primero tu viga. Y entonces Dios empieza a transformar mi vida. Dios empieza a ayudarme a cambiar mi vida, a hablar en amor. Pues hay que para empezar, a hablar la verdad, porque en algunos escenarios también es bien difícil hablar la verdad, porque a veces te compromete en tu trabajo, o te compromete a poder mantener tu posición, o te compromete a veces con las autoridades cuando estás manejando y si incurriste en una infracción, tienes que tal vez incurrir en cosas de extorsión o cosas que a Dios no le agradan. Pues hay que empezar a asumir nuestra responsabilidad, a hablar la verdad, pero que sea esto en amor, en particular en nuestras relaciones interpersonales, como nosotros como comunidad cristiana, en este caso Iglesia Bíblica El Buen Pastor, y entre ustedes en sus células, en sus casas, pero también con la gente de afuera. Por eso yo les decía que la paz va en dos direcciones. Primero, porque Dios me puso en su familia, me hizo una nueva criatura, la paz de Dios para conmigo, uniéndome a Él, pero también ahora en mis relaciones con mi prójimo, aún con aquellos que no le conocen mayormente, pues para brillar y ser luz, ser de buen testimonio para que ellos le conozcan. Y bueno, dice otro punto: cuando tu alma, tu pensamiento y tu conversación esté saturada del evangelio, se desbordará a las demás áreas de tu vida, trayendo esperanza y aliento a otro. Básicamente lo que el autor menciona ahí es que el evangelio, si fue algo que te transformó, que sea algo que te esté ayudando en el día a día a vivir. Cierto, ya somos salvos una vez y para siempre. Sí, somos hijos de Dios. Amén. ¿Quién nos puede quitar de la mano de mi Padre? Nadie. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Tenemos vida eterna. Pero en nuestras relaciones interpersonales, diarias, el día a día, si ofendo a mi esposa, a mis hijos, a mi vecino, a mi jefe, a mi hermano en Cristo, a las demás personas que están a mi alrededor. Y por eso, bueno, ustedes conocen el recurso de primera de Juan 1:9, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, qué hermoso es, como yo hoy que le dije a mi esposa: perdóname porque no te he tratado como vaso más frágil. Y fue muy hermoso poder escuchar y decir: te perdono.
porque yo le pedí perdón por algo en específico y ahora lo tengo aquí en mente porque también parte de esto lo he hecho en frente de mis hijos, consciente o inconscientemente. Entonces tengo presente y pendiente hoy en la tarde poder reunir a mis hijos y a mi esposa y decirle a mi esposa una vez más, perdóname por no haberte tratado como a vaso más frágil, pero enfrente de ellos porque en un cierto sentido también la deshonré delante de ellos. Y buscar ahora, pues vivir y hacer las cosas que le agradan a Dios. Poder hablar la verdad en amor, diciéndole a mis hijos y modelarles esto también, pues para que ellos puedan también aprender y seguir este ejemplo, no mío, sino que la palabra de Dios me anima a mí a poderlo decir. Así es que, bueno, aquí está Jaciel, mi hijo. Entonces, hablemos la verdad en amor y algunas de las cosas, él dice que vivamos el evangelio ahí, ese evangelio que me transformó, que vivamos ese evangelio, porque si lo vivimos, ¿qué va a pasar? Que ese evangelio va a correr hacia alguien que no conoce a Jesús como su Salvador y va a querer escuchar más. Cuando te ve a ti vivir eso en tu entorno, va a decir, oye, a ver, platícame más de eso que dices. Porque a mí me han enseñado, venimos de una tradición, ¿cierto? Entonces, oye, a ver, platícame más. Hace una semana, por ejemplo, platicábamos con una señora que acá cayó un aguacerazo y le dimos un ray, mi esposa y yo, y ella me dijo, es que mi mamá estuvo enferma y solamente los que nos visitaron fueron de una iglesia cristiana que está ahí cerca. Yo dije, gloria a Dios. Y entonces Dios nos dio la oportunidad de darle un aventón, una obra que Dios puso para que anduviéramos en ella. Y le hablamos una vez más de que Jesús era el único camino al Padre. Y le dijimos, pues vaya ahí, escuche en esa iglesia lo que le dice. Entonces ella está entendiendo y de hecho ella nos dijo, es que pues es diferente esto que ustedes dicen a lo que, pues dice, somos católicos, ¿verdad? Lo que nos enseñan allá. Y le dije, es que no importa si eres cristiano o eres católico, en este caso lo que importa es que Dios es quien a través de Cristo Jesús vino, murió y resucitó para darnos vida eterna. Vivir el Evangelio nos va a ayudar no solo a recordar que esa transformación Dios la hizo conmigo hace un año, hace 5 años o hace el tiempo que conociste a Jesús, pero también en ese momento te va a dar una oportunidad para compartir a Cristo con otros. Y esto es parte de hablar la verdad y la verdad en amor, porque Jesús es la verdad y Jesús es el amor y puedes hablar esto con ellos. Y bueno, parte de estar viendo con esto ya para ir terminando acerca de que la paz corre hacia Dios y la paz también debe de ir hacia tu prójimo. El autor menciona hacia el final algunos puntos importantes, él le llama elementos para una comunicación eficaz. Porque si estamos hablando de hablar la verdad en amor, entonces hay un mensajero y hay un receptor y hay un mensaje que esta persona tiene que mandarle a en este caso, un mensaje que alguien más, Dios, vino y puso en nuestra mente, en nuestro corazón para comunicarlo y edificarnos o para salvación, para compartir el evangelio con otros. Elementos para una comunicación eficaz. Y él menciona aquí algunos puntos importantes. Yo espero que estén leyendo este libro porque ustedes pueden verlo mejor. Estoy solamente resumiendo lo que el autor nos ayuda a ver aquí. Y uno de estos es esperar pacientemente. Esperar pacientemente dice que es una habilidad para escuchar. O sea, trate, dice, de no saltar a conclusiones. Cuando estés escuchando a alguien, trata de escuchar atentamente lo que la persona dice, no lo que tú crees que la persona dice. Entonces, por eso el autor dice, espera pacientemente. ¿Y cuántas veces nos cuesta trabajo escuchar? Ah, sí, ya sé lo que vas a decir. Es que tú dices o tú piensas, tú crees que no estás esperando a escuchar lo que la otra persona está queriendo decir. Puede ser que estés de acuerdo, puede ser que no, pero escucha, espera pacientemente.
También dice que atiendas. Esto habla de atender el contacto visual frecuente, de que evites el lenguaje corporal negativo. Dice que evites distracciones. Es diferente cuando hablas con alguien y creo que esto es más difícil todavía ahora en nuestros tiempos porque, bueno, los medios electrónicos nos han ayudado a veces a comunicarnos o a perder completamente el mensaje. Porque en lugar de poder hablar, tener una relación con una persona y hablar, a veces a lo mejor es más fácil mandar un mensaje. Y a veces en el mensaje ya no es fácil mandar el mensaje, sino es más fácil hablar, mandar un emoji, que una persona puede interpretar de una manera, otra persona puede interpretar de otra manera. Pero dice aquí que atiendas, que ese contacto visual sea frecuente, de que tú realmente estás atento a esa persona. Y bueno, no sé ahí entre ustedes, pero a mí me pasó una vez en Ciudad Azteca con una jovencita, cuando estábamos encargados del grupo de jóvenes, ella nos dijo directamente, yo quiero que cuando hable contigo me estés mirando a los ojos, que estés, porque estoy hablando contigo. O sea, no quería ni siquiera que volteara un poquito a la ventana o allá, sino es la tipo de persona que yo estoy hablando contigo, Fernando, quiero que estés atento a lo que te digo. Fue lo que nos dijo esta chica y es parte de lo que menciona aquí el autor. Hay que estar atento de manera que, pues no incomodes a la persona, pero sí muestra interés de que estás atendiendo a lo que dice y no que te esté hablando y diga, sí, ajá, ah, sí, es cierto. Uh-huh. Es muy diferente tu comunicación no verbal cuando estás hablando con alguien que a lo mejor no tienes deseos de estarla escuchando. Tal vez la estás oyendo, pero tu mente está en otro lado y solo la estás soportando, pero no quieres escucharlo. Entonces el autor aquí nos dice, atiende, está atento a lo que dicen. Y otro punto dice es aclarar el proceso, aclarar es el punto y dice que es el proceso que asegura que has entendido lo escuchado. O sea, puedes aún preguntar, ¿entiendo que dices esto? O a ver, ¿entendí bien? ¿Me mencionaste esta situación? Es como una pequeña retroalimentación, no para disertar en ese momento, sino solo para decir, ¿entendí tu mensaje? Y ella te puede decir, exactamente es así, o te va a decir, no, yo te estoy queriendo explicar esto. Y en ese sentido va con los elementos de comunicación eficiente para poder escuchar. Y el otro también es poder reflejar, dice que es el proceso de resumir puntos principales de la otra persona con palabras propias. Bueno, un poquito es parte de lo que ahorita acabo de mencionar. Yo entendí esto. Ah, sí, ok. Entonces ahí está la comunicación, el mensaje llegó, el mensaje se recibió, ahí está la respuesta. Y el último punto que él menciona dentro de esa comunicación eficaz es el concordar. Es decir, concordar con la persona y lo que dice. Y dice que esta es una respuesta de escuchar y dice que es especialmente poderosa y lo menciona porque dice, puede ser que tú no estés de acuerdo con lo que esta persona dice, pero pues tú puedes entenderlo. Entonces, estos son algunos elementos de la comunicación eficaz que ustedes pueden repasar, están ahí en el libro, esperar pacientemente, entender, aclarar, reflejar y concordar al momento de estar hablando la verdad en amor unos a otros, un mensaje mandado a alguien más y una retroalimentación para que ese mensaje llegue y en lugar de distanciarse las cosas, más bien se llegue a un acuerdo. Y bueno, para terminar, aquí hay unos puntos que creo yo, menciona el autor 16 puntos muy prácticos, que son acerca de una forma de hablar clara, constructiva y persuasiva. Una forma de hablar clara, una forma de hablar constructiva y una forma de hablar persuasiva. Según Proverbios, por ejemplo, dice que hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas.
Las palabras, dice, hay gente que dice palabras y son puñaladas, dice el Proverbio 12:18. Pero la lengua de los sabios sana las heridas. Y miren, de los puntos, ya nada más como les digo para terminar, dice, por ejemplo, que cuando hables transmitas gracia. Que tú cuando hables realmente estés hablando palabras de gracia. Algunos dirán que son palabras muy religiosas, pero cuando Dios está obrando en personas que pone a tu alrededor, son palabras de gracia. Cuando tú estás hablando la palabra de Dios, no es tu palabra, no es tu sugerencia, no es tu consejo, es la palabra de Dios en tu boca y tú sencillamente la estás compartiendo. Transmítela con gracia. Y dice que hagas juicios benévolos. Lo que decía el autor antes, no estés machacando las ideas de todos, sino juicios benévolos, o sea, piensa, ok, se equivocó, pero ayúdale a entender su error, no para hacerle ver mal, sino para que pueda entender su error y él mismo pueda cambiar. Dice también que hables la verdad en amor, directamente tomado de Efesios, y dice el otro punto, el punto 4, que hables desde el mismo nivel, no desde arriba. Esto es, no estoy hablando como si yo soy más que tú y tú me vas a escuchar a mí, porque yo soy tu jefe, tu papá, yo soy el pastor de la iglesia o el líder, o yo soy el que estoy en autoridad sobre ti, tú te callas, yo escucho. Tú escuchas, perdón, y te callas y yo hablo. Entonces, no, sino que hablemos, dice, desde el mismo nivel y más entre hermanos. Somos delante de Cristo uno. Cierto, hay roles en cuanto a la iglesia, pero en cuanto a salvación y en esencia, como hijos de Dios estamos en el mismo nivel. Dice que los ayudes, otro punto, que ayudes a los demás a examinar los deseos de su corazón. Esto tiene que ver a veces con los que tenemos un poco más de tiempo en la palabra de Dios, pues poder dar un poco de consejería, poder escuchar atentamente y poder ayudar a los demás a ver la situación en la que están para que puedan caminar obedeciendo a Dios. Un punto más, que escojas el momento y el lugar correctos. Si quieres hablar con alguien, pues donde tú puedas hablar, no donde a lo mejor haya mucho ruido físico, personas hablando, o música a alto volumen, o una televisión prendida, o aún tú mismo, a veces con los celulares estás hablando con alguien y, ay, permíteme, es que me llegó un mensaje. O sea, trata de apartar un momento, así sean 5 minutos, 10 minutos, pero a ver, quiero decirte esto, o la otra persona, quiero escuchar esto, pero no, permíteme, es que me acaba de llegar un mensaje. Sino aparta, que no haya distracciones. Dice también que hables personalmente siempre que sea posible, que no sea él, es que me dijo Fernando, que te dijera, que me dijo, no, sino habla personalmente, oye, me parece que vi esto, me parece entender esto, o estoy viendo, observando esto de tu conducta, y que tú hables pues personalmente. Y que dice también te involucres en lugar de declarar. Esto es, que no está solamente para ser juzgando, para sacar lo que decíamos hace rato, la viga la paja del ojo de tu hermano cuando tú no sacas la viga. Involúcrate, ok, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para que salgas de esta situación? Vamos a orar juntos. Te voy a hablar una vez por semana para que tal vez te ayude ya a estar dejar de decir groserías, o que ya estés caminando en obediencia a lo que Dios espera de ti. La situación que sea, pero que te involucres con la persona. Y también que evites malos entendidos. Evita malos entendidos. Trata de ser transparente y honesto, pero sabio también a la vez. También que planifiques tus palabras. Es algo que tal vez no tenemos realmente. ¿Quién de nosotros escribe, por ejemplo, las cosas que le va a decir a otra persona? Creo que casi nadie lo hace, pero es un buen ejercicio poder decir, a ver, quiero sentarme a hablar con Gerardo y le voy a decir esto. No es que tal vez le vas a decir cada palabra que está escrita ahí, pero ese es un ejercicio que aún en las mismas escuelas se ha estado perdiendo por lo de pandemia y los medios electrónicos, pero es un buen ejercicio poder hacerlo, escribirlo para tenerlo presente, y además ese proceso de escribir te ayuda a reflexionar lo que tú vas a decir,
y esto va a poder ayudarte a comunicar mejor lo que quieres. Estamos terminando. Y otro es que seas objetivo, no supongamos. Y esto me lo recordaba Dios hace como una semana que leía su palabra, cuando ponen a Jesús en problemas. Aquellos saduceos, ¿se acuerdan que no creían en la resurrección? Y ellos le dicen, supongamos que un hombre tiene una mujer y ese marido murió y bueno, como tenía que el hermano casarse con la misma mujer, pues se casó con él, pero también murió. Y después el otro hermano, y así 7 hermanos. Pero me llamó mucho la atención de ese ejemplo que dice en ellos, supongamos. Y Jesús no les dijo supongamos. Les dijo, ustedes yerran y desconocen el poder de Dios. ¿No saben que en la Escritura está esto? Entonces, ser objetivo no es supongamos que, no, es ser objetivo en la medida de lo posible. La palabra de Dios dice esto, o tú como hijo de Dios, espera que vivas como varón, agradando a Dios en todo sentido, en integridad. Dios espera que tú como mujer, como esposa, seas una mujer que viva transparente, que viva en integridad. Ser objetivo. El otro obviamente es usar la Biblia con cuidado. No se trata de tomar la Biblia y querérsela meter en la cabeza o darle bibliazos. No se trata de ver qué tanto sé yo y con eso dártelo, sino más bien, otra vez con gracia, dice el primer punto, transmitir gracia, y más si es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto para que esa persona pueda arrepentirse, como hizo Jesús con la mujer samaritana, y ella llegó a los pies de Cristo porque Jesús mismo la fue llevando con palabras de gracia, de vida eterna, y de hablarle de su condición, pero con la finalidad de sacarla de allí y llevarla a la salvación. Pedir retroalimentación también es algo importante que hemos estado hablando y que menciona aquí. Pedir retroalimentación es siempre bueno para entender lo que me pareció escuchar, es algo bueno. Los 2 últimos puntos para terminar es ofrecer soluciones y preferencias. Ofrecer soluciones. A mí me parece que de acuerdo a lo que me dices y lo que he entendido de la palabra de Dios es que necesitas hacer esto. Si tienes un texto o un ejemplo que te apoya lo que estás planteando, pues mucho mejor, pero ofrecer soluciones. Y el último punto que el autor decía aquí es reconozca sus límites. A veces hay situaciones que salen fuera de nuestras manos y tal vez especialistas necesitan tratar situaciones, no sé, psicólogos o personas así, especialistas necesitan tratar situaciones, pero yo necesito reconocer sus límites. Yo no soy el super cristiano, el superhéroe que tengo todas las respuestas y que puedo, cualquiera de ustedes que venga a mí, decirles yo, tú haz esto, tú haz aquello, tú compórtate así. No, yo tengo mis límites, ¿sabes qué? Estoy contigo, entiendo lo que me dices, pero busquemos ayuda, pidámosle sabiduría a Dios y pidamos que Él nos ponga en camino a la persona que puede ayudarte a ti. Entonces, hablar la verdad en amor es este capítulo muy interesante que para mí, como les digo, para terminar, fue un autoexamen, pero a mí me hizo pensar en esa idea. Si quieren quedarse con algo, es eso. La paz de Dios corre en 2 direcciones, hacia Dios, pero también debe de correr hacia tu prójimo. ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos ayude? Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, gracias porque nos expones a ella, no podemos esconder nada delante de ti, como dice tu palabra también, que no nos engañemos, tú no puedes ser burlado, tú conoces cada uno de los aspectos de mi vida, en donde ando, que pienso, que veo, que oigo, y tú conoces de la misma manera a cada uno de mis hermanos que están aquí escuchando tu palabra, escuchando lo que tú tienes para nosotros. Ayuda a cada uno de ellos a que pueda atender tu consejo, tu palabra, que podamos, Señor, así poder mostrar esa paz que recibimos nosotros al ser nuevas criaturas por medio de Jesús, que podamos también ser instrumentos para que esta paz pueda correr
hacia nuestro prójimo y en lugar de crear dificultades o pleitos, o como el proverbio dice, mandar palabras como puñaladas, más bien que sean palabras que sanen heridas. Ayúdanos, por favor, ayuda a tu iglesia, el Buen Pastor, y gracias por este tiempo que nos das para poder escuchar tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.